El jueves 7 de septiembre de 2023, el huracán redefinió lo que significa para una tormenta intensificarse rápidamente, comenzando en el Atlántico Norte y moviéndose constantemente hacia las islas del Caribe. Lee se fortaleció de una tormenta de categoría 1 a una tormenta de categoría 5 en un intervalo de solo 24 horas. En el pasado, los científicos consideraban que una tormenta se intensificaba rápidamente si mantenía un aumento de vientos de 35 millas o 56 kilómetros por hora en 24 horas, pero en el transcurso de un día, el huracán aumentó en 80 millas o 129 kilómetros por hora, más del doble de lo que se considera un aumento sorprendente. Esto convirtió a Lee en el tercer huracán del Atlántico con la intensificación más rápida registrada. Lee fue el primer huracán de categoría 5 de la temporada de 2023, su velocidad del viento pronto volvió a caer, haciendo que la tormenta fluctuara entre las categorías 3 y 4. Pero la importancia del comportamiento de esta tormenta permanece, las tormentas se están volviendo más grandes, lo hacen más rápido y parece que hay más de ellas que nunca. En algunos años recientes hubo tantas tormentas que los meteorólogos se quedaron sin nombres y tuvieron que recurrir a listas de reserva. En 2020, hubo un récord de 30 tormentas nombradas. Hasta ahora en la temporada de huracanes del Atlántico del año pasado hubo 13 tormentas nombradas y 5 huracanes completamente formados, muchos de ellos ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, el huracán Lee y el huracán Margot estaban bailando en el Atlántico, cada uno creando olas masivas, vientos y lluvias. Si vives en una área costera, eso es alarmante suficiente. Pero hay otra pregunta que todas estas tormentas ocurriendo al mismo tiempo levantan: ¿cuáles son los factores que pueden transformar estas tormentas de una tormenta regular en una pesadilla destructora de ciudades? Y a medida que nuestros océanos se calientan y más tormentas se forman cada día, quizás haya un pensamiento aún más aterrador: ¿estos huracanes pueden incluso combinarse para crear un huracán que altera el mundo? ¿Cuán grandes fueron los ciclones más peligrosos de la historia y debemos prepararnos para más de estas tormentas gigantescas? Hoy aprenderemos qué causa estos grandes ciclones y si esta fuerza de la naturaleza ha aumentado con el tiempo. Soy André y estás en Ciencia Día y Noche. Por favor, ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Nos falta poco, dependemos de ti. Muchas gracias. Huracán es solo uno de los muchos nombres dados a estas tormentas brutales. El término oficial es ciclón tropical y, como su nombre sugiere, todos se forman sobre los trópicos. En estas regiones cerca del Ecuador, las temperaturas oceánicas alcanzan al menos 26 grados Celsius. Estas altas temperaturas, junto con los vientos soplando sobre el océano, hacen que el agua se evapore. Esto crea aire caliente y húmedo que sube alto en la atmósfera, donde forma grandes nubes de tormenta. Este ciclo se repite a medida que el nuevo aire más frío llena el espacio sobre el agua caliente y también se calienta y sube. La rotación de la Tierra hace que el sistema en fortalecimiento gire. Una vez que los vientos giratorios alcanzan 118 kilómetros por hora, la tormenta se clasifica como un ciclón tropical. En promedio, pueden crecer hasta un diámetro de casi 500 kilómetros, pero ha habido algunos ciclones que establecieron récords al crecer hasta miles de kilómetros de ancho. Pero la anatomía de un ciclón tropical es mucho más intrincada de lo que la mayoría de las imágenes sugiere. Hay mucho sucediendo debajo de las nubes. El centro, donde el aire caliente está subiendo y el aire frío está bajando, es conocido como el ojo de la tormenta. Aquí, está tranquilo, con velocidades de viento permaneciendo por debajo de 24 kilómetros por hora. También está despejado, ya que el aire en movimiento suprime la formación de nubes. Pero justo fuera del ojo, no podría ser más diferente. Esto se llama la pared del ojo. En este anillo de nubes están las lluvias intensas y los vientos más fuertes del ciclón. Además de la pared del ojo están las bandas de lluvia. Estas son franjas de nubes que espirales hacia afuera del centro. Puedes ver su característica forma de veleta en imágenes de radar. Como su nombre sugiere, a menudo liberan lluvia, pero también pueden producir tornados. Finalmente, descansando sobre la pared del ojo y las bandas de lluvia está la densa cobertura de nubes. Pero sin el calor húmedo de los océanos tropicales cálidos, incluso el ciclón tropical más poderoso se desintegrará.
Es por eso que se debilitan rápidamente y se desaceleran cuando viajan sobre la Tierra, encuentran vientos secos o se mueven fuera de los trópicos sobre aguas más frías. Sin embargo, puede llevar algún tiempo antes de que se disipen completamente, incluso sobre tierras secas, y mientras tanto, vientos fuertes y lluvias pueden causar estragos en casas y negocios a lo largo del camino. Muchos ciclones tropicales viajan fuera de los trópicos y se convierten en ciclones de media latitud. Cuando esto sucede, pasan por una llamada transición extratropical. Faltando las temperaturas cálidas necesarias para mantener su forma simétrica de veleta, el ciclón se desorganiza y se extiende, formando una forma más parecida con un camuflaje. Estas tormentas extratropicales son comunes en el Pacífico Oeste y en el Océano Atlántico Norte y, aunque ya no sean técnicamente un huracán, aún pueden generar mucha lluvia, grandes olas y hasta vientos similares a los de un huracán, lo que puede ser la razón por la que aún frecuentemente nos referimos a ellas como huracanes. Por ejemplo, el huracán Sandy, que azotó Nueva Jersey y Nueva York en 2012, hizo la transición a un ciclón de media latitud poco antes de llegar, pero aún así, su velocidad del viento alcanzó 145 km por hora. En general, Sandy devastó la costa este, causando $70.000 millones en daños, destruyendo 650.000 casas y matando a 72 personas. Pero, aunque sus efectos fueron verdaderamente horribles, está lejos de los ciclones tropicales más mortales y destructivos de la historia. En octubre de 1979, se reportó una perturbación en el clima cerca de Micronesia. Los monzones en esta área son comunes en esta época del año, así que, en un principio, esto no fue nada fuera de lo común. Pero luego, 3 tormentas separadas comenzaron a formarse al mismo tiempo. Inicialmente, estas tormentas compitieron entre sí, impidiendo cualquier crecimiento significativo, pero pronto cada una era lo suficientemente fuerte como para convertirse en tifones nombrados. Y entonces ocurrió algo notable. El flujo de salida de la tormenta más oriental, tormenta Roger, comenzó a desviarse hacia el tifón central, tifón Tip. Esto se convertiría en el combustible que permitiría al tifón Tip convertirse en la tormenta más grande e intensa registrada en la Tierra. Pronto, el tifón Tip creció hasta un diámetro de más de 2.000 kilómetros, que es aproximadamente la mitad del tamaño de los Estados Unidos. Sus velocidades de viento alcanzaron impresionantes 306 km por hora. Su presión central, que es una indicación de la fuerza de la tormenta, donde los valores más bajos corresponden a una tormenta más fuerte, cayó a 870 milibares, la presión atmosférica más baja jamás registrada en una tormenta. Afortunadamente, cuando tocó tierra en la isla japonesa de Honshu el 19 de octubre, se había debilitado sustancialmente y pronto se disipó el 22 de octubre. Aún así, produjo suficiente lluvia para causar más de 600 deslizamientos de tierra, inundar más de 22.000 casas, destruir 27 puentes y 105 diques y matar a 99 personas. Lo que le ocurrió al tifón Tip fue un ejemplo increíble de una tormenta menor alimentando a una mayor, pero el tifón Tip podría haber llegado a ser aún más grande si las dos tormentas se hubieran combinado completamente. El 1 de septiembre de 2022, el tifón de categoría 5 Hinnamnor, el ciclón tropical más fuerte de ese año, se dirigía hacia Taiwán desde el Océano Pacífico Occidental. Al mismo tiempo, una tormenta tropical llamada Gardo estaba viajando en la misma dirección. A medida que las dos tormentas se acercaron una a la otra, ocurrió algo extraño, comenzaron a girar una alrededor de la otra hasta que Hinnamnor devoró completamente a Gardo. Este fue un ejemplo clásico de un fenómeno conocido como el efecto Fujiwara. Sin embargo, cuando una tormenta devora a otra, su intensidad no siempre aumenta. En este caso, la intensidad de Hinnamnor en realidad disminuyó. Pero a medida que nuestros océanos continúan calentándose, una fusión entre dos ciclones tropicales grandes podría llevar a la formación de un megaciclón, causando una destrucción total. Pero lo que es más probable que ocurra cuando dos tormentas se acercan una a la otra no es que se fusionen y se conviertan en una megatormenta, sino que sus caminos se vuelvan completamente impredecibles. Eso fue lo que ocurrió con los tifones Parma y Mele en 2009.
La interacción de estas tormentas hizo que Parma ganara fuerza y realizara varias maniobras en U y se quedara estancada sobre la región de Luzón, en Filipinas. Este comportamiento errático también impidió que los científicos proporcionaran a las personas el aviso anticipado necesario para dirigirse a un lugar seguro. Pero las tormentas no necesitan interactuar para convertirse en monstruos récord. Actualmente, el ciclón tropical más duradero es Freddy, que ocurrió a principios de este año. A diferencia de la mayoría de los ciclones tropicales, Freddy siguió un camino interesante, recorriendo más de 8.000 kilómetros. Se formó el 3 de febrero, justo al noroeste de Australia, cruzó todo el Océano Índico y tocó tierra en la costa este de Madagascar el 21 de febrero. Luego, cruzó el Canal de Mocambique, donde tocó tierra en Mozambique el 24 de febrero, antes de regresar al canal, circular y luego volver a tocar tierra en Mozambique el 11 de marzo, donde finalmente se disipó. En total, duró 36 días en todas estas regiones. Freddy causó daños masivos y cobró la vida de más de 300 personas. Pero, a pesar de su longevidad, esto no está ni cerca del ciclón tropical más mortal que ocurrió en 1970 en la costa de Bangladesh, con un número estimado de 500.000 personas y algunas estimaciones aún más altas. Este fue el gran ciclón de 1970 y tocó tierra en lo que entonces era Pakistán Oriental del 12 al 13 de noviembre. Aunque las velocidades del viento eran menores que tanto en el ciclón Freddy como en el tifón Tip, alcanzando 225 km por hora y la presión central cayó a solo 950 milibares, el alto número de fatalidades fue un resultado directo de la geografía de esta región. Bangladesh está densamente poblado, consistiendo en islas bajas y llanuras de marea. Alrededor del 35% del área está a menos de 6 metros sobre el nivel del mar y más del 20% del país enfrenta inundaciones anuales. Además, la costa está moldeada de manera que canaliza ciclones del Golfo de Bengala. Para empeorar las cosas, la comunicación con la mayoría de las personas que viven a lo largo de la costa y en las islas era imposible, así que, aunque los meteorólogos sabían del ciclón inminente, no había manera de avisar y evacuar el área. Pero esto fue solo una tormenta importante en una serie de eventos climáticos devastadores que impactaron esta región. De hecho, 7 de los 9 eventos climáticos más mortales del siglo XX fueron ciclones tropicales que golpearon Bangladesh. Más recientemente, en 1991, otro ciclón severo tocó tierra en el área, ahogando a 140.000 personas. Ese número podría haber sido mucho mayor, pero, afortunadamente, los sistemas de aviso y evacuación estaban en vigor, permitiendo que varios millones de personas fueran evacuadas con anticipación. Y, a medida que las tormentas azotan la costa en esta época del año, hay una narrativa persistente de que hay más tormentas que nunca y que están empeorando. Sabemos que los ciclones gigantes han sido un flagelo desde que los humanos tienen registros. ¿Las tormentas ahora son realmente el resultado del cambio climático? Usando datos de satélites, los científicos pueden monitorear la fuerza, la duración y la frecuencia de las tormentas. Pueden usar esta información para analizar cómo la intensidad de los ciclones tropicales ha cambiado a medida que nuestro clima se calienta. Lo hacen con 2 cálculos que utilizan mediciones de velocidad del viento y ambos han aumentado. Datos sobre tormentas tropicales en el Atlántico Norte mostraron que el índice total acumulado de energía de los ciclones ha estado significativamente por encima del umbral normal desde mediados de los años 90, y el índice de disipación de energía ha seguido prácticamente las temperaturas de la superficie del mar en ascenso causadas por el calentamiento global. Pero esto no ha llevado necesariamente a un aumento en la frecuencia de los ciclones tropicales, aunque es difícil afirmarlo con certeza. Ha habido muchos cambios en la tecnología de recolección de datos meteorológicos a lo largo de los años. Por ejemplo, la recolección de datos por aeronaves comenzó apenas en 1944 y el rastreo por satélite comenzó en 1966. Esto hace difícil saber el número exacto de ciclones tropicales que ocurrieron antes de tener estas capacidades y aquellos que nunca impactaron humanos, ya sea en el mar o en tierra, habrían pasado desapercibidos. Sin embargo,
aunque determinar la cantidad exacta de ciclones que nunca notamos puede ser casi imposible, los científicos han encontrado una manera de estimar esto. En un estudio publicado en 2010, investigadores usaron registros de tráfico de barcos navegando en el Océano Atlántico Norte durante los años previos a los satélites. Basándose en la trayectoria y en cualquier cambio en sus rutas, los investigadores aproximaron el número de ciclones tropicales ausentes en los registros y analizaron cómo la frecuencia cambió cada año. En general, encontraron que el número anual de ciclones tropicales no está aumentando y que no ha habido cambios significativos a lo largo del tiempo. Pero, aunque la frecuencia puede no estar aumentando, la fuerza y la duración de estos ciclones definitivamente están. Esto se debe a que aguas más cálidas significan más combustible para estas tormentas. En un estudio que evaluó la intensidad de los ciclones tropicales en los últimos 39 años, los investigadores encontraron que el número de ciclones mayores aumenta en alrededor del 10% de 1988 a 2007, o alrededor del 5% por década, mientras que el número de ciclones menores está disminuyendo. Mirando hacia el futuro, modelos de computadora predicen que, en las próximas décadas, los ciclones tropicales serán un 24% más húmedos. Tendrán vientos un 13% más fuertes y serán un 17% más lentos. En total, esto resulta en 2 ciclones poderosos y persistentes capaces de descargar grandes cantidades de agua en un área, además de dar a los vientos fuertes más tiempo para atacar edificios y árboles. Aunque estas son solo predicciones, una cosa que sabemos con certeza es que el nivel del mar está subiendo. Desde 1900, el nivel medio del mar ha subido más de 15 centímetros y se espera que continúe aumentando al menos 30 centímetros más para el final de este siglo. Esto aumenta el riesgo de inundaciones a lo largo de las regiones costeras. Ya hemos visto cómo esto ha intensificado el impacto de ciclones tropicales recientes, como el huracán Katrina en 2005. Un estudio publicado en 2014 estimó que las elevaciones de inundación experimentadas durante el ciclón fueron de un 15 a un 60% más altas de lo que habrían sido en 1900. Esto equivale a 0.8 a 2.4 metros de agua. Debido a todo esto, los científicos están trabajando en pronósticos mejores que no solo nos dirán detalles sobre las características de una tormenta, sino también sobre qué tipo de daños creará y cómo impactará a una comunidad. Esto ayudará a desarrollar mejores sistemas de alerta y mejorar la planificación de las evacuaciones. Porque, a medida que el clima de la Tierra se calienta, hay una gran posibilidad de que las tormentas más severas aún estén por venir. Para mí, a veces parece que prever el clima es básicamente magia. ¿Cómo pueden saber que un huracán específico hará un giro brusco o que el clima en 10 días se enfriará? Y aún así, los meteorólogos generalmente aciertan más o menos. Imagina contarles a tus ancestros sobre esta habilidad. Podemos literalmente prever el futuro, al menos en ese dominio específico. Puede parecer magia, pero las predicciones meteorológicas se hacen, en realidad, recolectando datos sobre el estado actual de la atmósfera y utilizando un entendimiento de los procesos atmosféricos para prever cómo evolucionará la atmósfera, datos y probabilidad. Espero que hayas aprendido un poco con este video. Si te gustó, por favor deja tu like. Hasta el próximo video, un fuerte abrazo, muchas gracias.